Bien, vamos a estar pues teniendo un tiempo de oración y posteriormente iniciamos directamente a compartir el, eh, el estudio en esta noche. Oremos. Señor y Padre de la Gloria, te damos las gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das en esta semana de poder estar reunidos, conectados todos juntos para estudiar tu santa y bendita palabra. Por favor, Señor, guíanos para entender toda la verdad y guíanos también para poder exponerla de manera clara y concisa. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de los oyentes. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en este momento compartiendo lo que es la pregunta número 43 de la confesión, perdón, del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta número 43 que reza de la siguiente manera: ¿cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? ¿Cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Y la respuesta que tenemos en el catecismo es la siguiente. Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar a su iglesia en todas las edades mediante su espíritu y palabra de maneras que de diversas maneras de administración, toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Volvemos y repetimos la pregunta y la respuesta. ¿Cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Y la respuesta es: Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar a su iglesia en todas las edades, mediante su espíritu y palabra, de diversas maneras de administración, toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Analizando detenidamente esta respuesta, porque la pregunta va en torno a cómo se ejecuta, cómo es que Jesús, el Cristo, es profeta. La respuesta de este catecismo lo que nos indica es que Cristo ejecuta ese oficio de profeta al revelar a quienes, a su iglesia, en todas las edades. Entonces estamos viendo que la iglesia del Señor se ha estado componiendo desde la misma época del inicio de la humanidad. El Señor ha estado revelando su verdad a su iglesia en todas las edades, desde el inicio hasta estos tiempos, mediante, a través de su espíritu y su palabra. Y esto es importante porque nosotros, los que estudiamos la Biblia, tenemos que aceptar lo que la Biblia nos dice en ese aspecto. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que el oficio profético de Jesús está en torno a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado haciendo esta revelación de verdades a través de los tiempos, desde el inicio hasta el momento en el que estamos ahorita. Bueno, sí. Y dice que
a través también de su palabra. Nosotros somos los que, como había dicho anteriormente, los que estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ver que la profecía, la ejecución de la profecía la tenemos en la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, no vamos a encontrar profecía ni de Cristo ni de ningún otro ser fuera de la palabra de Dios. También dice que de diversas maneras de administración, dada, perdón, toda la voluntad de Dios. Es decir, el Señor ha ejercido su oficio profético revelando toda la voluntad de Dios a través de su palabra, con la guía de su Santo Espíritu en todas las edades. Y en todas las edades vemos a través de esta respuesta que tenemos que la iglesia ha estado componiéndose. Y vamos a ver en la Biblia si esto es cierto, si esta respuesta que nos revela o que nos desarrolla esta pregunta es así. Toda la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Y qué dice? En todas las cosas concernientes a su edificación y a la salvación. Es decir, en cuanto a la edificación de la iglesia, al cual él ha estado revelando desde tiempos inmemoriales esa verdad y la salvación de la misma. De hecho, nosotros vamos a entender de una u otra manera, mis estimados hermanos, que es la iglesia del Señor la que va a heredar la salvación. Por lo tanto, todos los que componen la iglesia del Señor a través de los tiempos van a ser objeto de salvación. Vayamos entonces a ver las referencias bíblicas que nos da el mismo catecismo y que tenemos, que son 6, no, son 7 referencias. La primera referencia la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. En esta referencia bíblica vamos a encontrar que lo que se nos está expresando es que Cristo como profeta es el que revela al Padre. Y leemos así, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Con esta referencia bíblica lo que tenemos es que Cristo como profeta, como anunciador de la verdad de Dios a través de los tiempos, es el que ha dado a revelar, es el que ha descrito, es el que ha dado a conocer al Padre. Y eso es lo que nos manifiesta este texto. Este texto nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Sin embargo, lo que conocemos de Dios, lo conocemos precisamente porque Cristo es quien lo ha dado a conocer. El mismo Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos este aspecto del oficio profético de el Señor. Y en medio del estudio de esta noche, vamos a darnos cuenta que profeta no es el que pronostica eventos futuros. Muchos de los profetas tuvieron que hacerlo porque eran eventos que se iban a dar posterior al anuncio que estaban dando. Pero un profeta es aquel que habla de parte de Dios. El término tenemos que entenderlo de esa manera. Uno que habla de parte de Dios, no uno que pronostica, no uno que augura, no uno que predice,
sino uno que habla o anuncia algo de parte de Dios. La segunda referencia la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y dice así esta cita bíblica. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Interesante, porque en esta segunda referencia se nos habla de que el Espíritu de Cristo reveló las verdades divinas a los profetas. Estos profetas que hablaron de antemano las cosas que no eran para ellos, se las reveló el Espíritu de Cristo. Es decir, con los profetas del Antiguo Testamento, a través del Espíritu Santo, Cristo ejerció su oficio profético. Y es lo que nos dice el versículo 10, por ejemplo, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que le seguirían. Por ejemplo, en el caso de Isaías, que describe de manera tan gráfica el sufrimiento de Cristo, esto Isaías lo hace sabiendo o anunciando que no era para él, sino que era para los destinatarios posteriores que iban a recibir ese mensaje del ministerio de los apóstoles y posteriormente nosotros que estamos también en este ministerio de escuchar el Evangelio y de compartirlo a los demás. Pero en especial, aquí se está pues diciendo que lo reveló, hizo ejercicio profético de las verdades divinas a los profetas del Antiguo Testamento. La tercera referencia es en Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Hebreos está antes de Santiago. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Yo estoy leyendo para todas estas citas la versión Reina Valera actualizada. Es la Reina Valera, pero con un lenguaje un poco más contemporáneo del que estamos acostumbrados a leer o escuchar de la Reina Valera del CC. Entonces tenemos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Esta referencia que nos dice, Cristo como profeta manifiesta la revelación final de Dios para los hombres. Es decir, Cristo mismo es la manifestación de esta revelación. Entonces, aquí lo vemos expresado en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, y que
habló en tiempos pasados a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, en los postreros tiempos, nos habla por medio del Hijo. Había un estudio bíblico de un predicador llamado J. Vernon McGee, que tenía unos bosquejos muy interesantes, en donde decía que la traducción literal debía ser que Dios nos habló en hijo. O sea, Dios ejecutó su ejercicio profético hablando en forma del hijo. Curioso esto. Bueno, y precisamente Él es la manifestación última, final de estas verdades. Cuarta referencia que está en Juan capítulo 15, versículo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, en donde se nos va a hablar respecto a que Cristo reveló la verdad del Padre a los apóstoles. Y en este capítulo 15, versículo 15, leemos lo siguiente, palabras textuales del Señor Jesús. Y dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Se las he dado a conocer a ustedes. Bien, vamos a hacer una pausita aquí, que dice que no tienen el link. Vamos a compartirle el link. Bien, continuamos nosotros. En Juan 15:15, 15, Cristo revela la verdad, o sea, ejerció su oficio profético acerca del Padre a los apóstoles. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, en este versículo 15, él reunido con ellos, le dice que ya no los va a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Jesús le está hablando a sus apóstoles diciendo, yo soy su Señor, ustedes son mis siervos, pero no les voy a llamar siervos. ¿Por qué? Porque un siervo no sabe lo que hace su amo, un siervo no sabe lo que hace su Señor. Y casualmente, en días atrás estábamos comentando dentro de los usos y costumbres de los tiempos de Jesús, los que estaban en servidumbre no tenían por qué saber el momento en que su amo hacía ciertas cosas. No tenían que saber a qué hora salía y tampoco tenían que saber a qué hora regresaba. En el caso de que regresaba, el siervo tenía que estar vigilante a que el amo regresara para servirle y atenderlo. En este caso, Jesús siendo nuestro Señor, pero con el deseo de comunicar a los apóstoles las grandes verdades, dice, no le voy a llamar siervos, sino le voy a llamar amigos. Y fue precisamente a los apóstoles que les dio a conocer todas las cosas que ha oído del Padre. De hecho, nosotros, los que estudiamos la Biblia, tenemos que ser ahorita anuentes a entender que la doctrina que tenemos, la doctrina bíblica que tenemos, es la de los apóstoles. Precisamente por eso. Porque en este capítulo 15, versículo 15, el Señor le dice a los apóstoles eso. Ustedes no son mis siervos. No les voy a llamar siervos. No es que no van a ser sus siervos. Sí eran sus siervos. Pero dice, no les voy a llamar siervos. No le voy a llamar sirvientes. No le voy a llamar esclavos. Porque estos no saben lo que hace su Señor.
les voy a llamar amigos porque les he dado a conocer las cosas que oí de mi Padre. Ejerció el Señor su oficio profético revelando a los apóstoles las verdades que posterior ellos nos transmiten a través de los evangelios escritos y de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que nosotros cuando oigamos a alguien diciendo que es profeta, no le hagamos caso. Es más, lo mejor es que nos separemos de él, nos apartemos, porque la profecía nosotros la tenemos aquí, en la santa y bendita palabra de Dios. No la tenemos en la boca de nadie, la tenemos en la boca de los de los apóstoles. Y los apóstoles fueron inspirados para escribirnos el Nuevo Testamento a través de los evangelios y a través de las epístolas. De hecho, muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué? Bueno, es que esos son los criterios de canonicidad. Nosotros tenemos estos libros porque los que le escribieron o eran apóstoles o estaban directamente relacionados con los apóstoles. En el caso de Juan Marcos copió el Evangelio de San Marcos de boca de Pedro. Y la epístola del apóstol San Pedro, también Pedro se la dicta a Juan Marcos y Juan Marcos le escribe. Cosas interesantes, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo poco a poco. Bien, la quinta referencia bíblica es la que está en Hechos, capítulo 20, versículo 32, y esta nos va a hablar que la naturaleza edificante de la obra profética de Cristo. O sea, este ejercicio, oficio profético de Cristo tiene una naturaleza edificante, es decir, construye. ¿Y qué construye? La iglesia. Vamos a verlo en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32 dice lo siguiente y leo para ustedes. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el apóstol Pablo despidiéndose en la isla de Mileto de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces, en todo ese discurso que les recomiendo a los que están escuchando que lo lean, porque Pablo le dice, yo no he dejado de anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, en este versículo 32, Pablo dice, ahora a los que estaban reunidos con él, pastores muchos, discípulos encargados de hacer evangelismo y compartir el evangelio, dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos. O sea, entendamos que edificar es construir y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. La naturaleza edificante de la obra de Dios no solamente construye la iglesia, forma la iglesia y la completa, pero la completa ¿para qué? ¿Para qué? Para darles la herencia prometida con todos los santos, con todos los que han sido santificados. La siguiente referencia, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Cuando leemos ese título así, podemos pensar que el que le mandó esa carta a la ciudad, entonces se la tenía que mandar al edil, que las ciudades en ese tiempo eran ciudades-estados, no. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia, al grupo de creyentes que había disperso en la ciudad y que se reunía semanalmente para adorar a Dios.
Y tenemos aquí versículos 11 al 13, capítulo 4, que dice lo siguiente. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios, perdón, capítulo 4 del 11 al 13, se nos habla de la obra profética de Cristo que edifica a su cuerpo, la iglesia. Una referencia parecida a la que anteriormente leímos en Hechos capítulo 20 y 32, pero concretamente diciendo que es edificando su cuerpo, la iglesia. Y aquí vemos que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué intención? Con la intención de edificar a los santos, con la intención de edificar a los santos para perfeccionarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hacernos madurar y completar la obra de salvación, santificación, etcétera, por la cual Él nos ha llamado a creer en Él y hacer su obra. Entonces, miren qué aristas más tremendas tenemos en cuanto a la ejecución del oficio profético de Cristo. Y por último, tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, versículo 31. Vamos allá inmediatamente y leemos. Bien, dice así. Y leo para ustedes. Dice, como era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Perdón, no estoy leyendo el capítulo 20, disculpen. 20:31. 20:31, sí, leemos. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vuelvo y leo. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Las palabras de Cristo fueron registradas en la Escritura a fin de que por su obra como profeta los hombres pudieran creer y tener vida. Miren, otra cosa que le quiero decir para que podamos contestar a alguno de estos pseudoprofetas que hay en la actualidad, que ya me tienen cansado de escucharlos. Lo mejor es ignorarlos. Pero el ejercicio de Cristo profético, de ese oficio de manifestación de la verdad, la plasmó en las escrituras. Por eso es que la tenemos escrita. ¿Para qué? Para que estando escrita pudiésemos leerla, consultarla, memorizarla, estudiarla, analizarla, para que creamos y para que habiendo creído tengamos vida en su nombre. Esa es la razón. Un profeta, si es que existiese en la actualidad, debía tener entonces registradas sus palabras, sus anuncios en la escritura, cosa que usted y yo no vamos a ver de ninguno de estos charlatanes de la actualidad. Pero bueno, dejemos de hablar de ellos porque estamos hablando del ejercicio
del oficio de profeta de Cristo. No sé si los que están ahora conectados en el Zoom tienen algún comentario que dar. O aquí los que están conmigo tendrán algún comentario que hacer. Hermano Jairo, ¿usted tiene algún comentario que quisiera dar respecto a todas estas referencias que acabamos de leer para proceder entonces a ver los comentarios? Hasta el momento no, hermano. Muy bien. Bien, entonces, veamos las preguntas de comentario que tenemos aquí en el documento del Catecismo Mayor. Y dice la primera pregunta de comentario: ¿cuál es el verdadero significado de la palabra profeta? Antes de leer la respuesta, normalmente la gente, ¿qué idea tiene? Y eso ya lo dijimos anteriormente. La gente tiene la idea de que un profeta es un pronosticador, un agorero, uno que predice cosas. No. El verdadero significado de la palabra profeta es un profeta, es el representante de Dios que habla a los hombres, es el portavoz de Dios. De hecho, la palabra profeta que nosotros tenemos en castellano viene del griego y es la palabra profetai. Ahorita mismo no recuerdo, yo creo que es Naví en hebreo, Naví, exacto. Pero en griego es profeta. Y de hecho, nosotros tenemos palabras muy relacionadas en castellano que nos habla de que cuando usamos la raíz esa, que nos indican que es que estamos hablando, diciendo algo. Por ejemplo, uno dice proferir. Cuando uno profiere algo, es que uno está desarrollando un tema y está hablando. Entonces, la palabra profeta, su verdadero significado es uno que habla de parte de Dios a los hombres. O sea, es un representante, es un embajador, es un heraldo, un comunicador que habla de parte de Dios. Bien. Segunda pregunta del comentario. Dice lo siguiente: ¿por qué normalmente pensamos que un profeta es aquel que predice el futuro? Bueno, cosa interesante, el comentarista de este catecismo, que es Gerardus Voss, ya difunto, sabía realmente que este tipo de comentario debía hacerse dentro del estudio de esta verdad, porque esa es la idea que la gente mantiene. ¿Y por qué normalmente pensamos que un profeta es aquel que predice el futuro? Y la respuesta es, porque muchos de los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, recibieron revelaciones de Dios que contenían predicciones de eventos futuros. Hay tantas predicciones sobre eventos futuros en los libros proféticos del Antiguo Testamento que hemos llegado a pensar que un profeta es alguien que predice el futuro. No obstante, muchos de los mensajes de los profetas tenían que ver con sus propios tiempos. El verdadero significado de la palabra no es alguien que predice el futuro, sino un hombre que da un mensaje de parte de Dios al pueblo. Por ejemplo, el profeta Jeremías predijo o profetizó, hasta yo estoy aquí cometiendo el error de hablar de predicción, o sea, profetizó que el pueblo de Israel deportado a Babilonia iba a regresar en 70 años. Eso honestamente fue un evento futuro para él, pero eso ya se cumplió. Para nosotros es un evento pasado. Por lo tanto, hermanos, no debemos mantener la idea incorrecta de que un profeta es alguien que predice el futuro, sino uno que habla de parte de Dios.
Si tienen algún comentario que hacer, hermano, usted siéntase en la libertad de abrir su micrófono y compartir. Solamente abra su micrófono e interrumpa lo que estamos haciendo. Bien, tercera pregunta de... Bueno, Jairo. sí, solamente puedo decir de que esa segunda pregunta del comentario es muy atinada porque, como usted lo acaba de decir, piensan de que la profecía tiene que ver con futuro. En muchos no entienden de que esas profecías eran para el tiempo de los profetas muchas veces y también algunas tenían, digamos, cumplimiento a futuro. Ujú. Pero realmente el matiz que se le debe dar aparte de la perspectiva profética es que el cumplimiento de toda la profecía era solamente para que esa persona que era el portavoz, el representante de Dios, era de anunciarle la verdad. Ese es el verdadero significado de un profeta. Sí, interesante, interesante, Jairo, porque en el caso particular de Jeremías, vamos a poner el ejemplo de Jeremías, él él profetiza, ay, santo, él profetiza del regreso del pueblo deportado a Babilonia en 70 años. Es decir, los que fueron deportados murieron en Babilonia, pero sus descendientes, que eran más babilónicos que judíos, eran judíos nada más étnicos, o sea, regresan a los 70 años. Lo predijo, pero la verdad que comunicó es que Dios cumple sus propósitos. Otra verdad que también anunció entre líneas de ese regreso era que Dios le iba a dar consuelo a su pueblo, que no lo iba a castigar para siempre. Cosas como esas son las que revelan, es que lo que revela la profecía en última instancia siempre es esperanza. Y eso es lo que debemos tener, mis estimados oyentes, en mente. No estar pensando que los profetas son agoreros, porque agorero fue Walter Mercado y acá rato se andaba equivocado. Agoreros son estos poco de mentalistas eh, que dicen que están viendo cosas que van a suceder y no suceden. Y cuando suceden cosas, siempre dicen por ahí que se la adjudican a ellos porque, ay, yo lo dije, y hay que ver si realmente lo dijo. Bien, vamos a continuar. Tercera pregunta del comentario. Dice, ¿en qué periodo de la historia Cristo ejecutó el oficio de profeta? Y es una respuesta bien sencillita, corta, en todas las edades. No vayamos a pensar equivocadamente que Cristo ejecutó su oficio profético cuando estuvo en medio de los hombres, cuando se encarnó. Nosotros leímos en las referencias bíblicas que el Espíritu de Cristo reveló a los profetas de antemano las cosas que hoy nosotros escuchamos. Entonces, el ejercicio profético de Cristo lo hizo en todas las edades. De hecho, lo hizo desde el Edén. Cuando le habló a Adán y Eva, le habló de la simiente de la mujer, de la simiente de la serpiente, etcétera, que la simiente de la mujer iba a pisotear, perdón, le iba a rebanar la cabeza a la serpiente y que esto iba a ser pues precisamente seguridad de la salvación futura que iba a haber. Ahí Cristo, que es Dios, nosotros sabemos que Cristo compone la deidad, habló desde tiempos inmemoriales
y ejecutó desde tiempos inmemoriales su oficio de profeta. Así como lo estamos escuchando y como se está planteando en esta noche. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Dice, ¿cómo ejecutó Cristo el oficio de profeta durante el periodo del Antiguo Testamento? Ya que estamos diciendo que fue desde tiempos inmemoriales, bueno, vamos a ver cómo lo hizo Cristo en el periodo del Antiguo Testamento. Bien. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Cristo ejecutó el oficio de profeta mediante su espíritu, revelando su verdad por los profetas, por los salmistas y por otros autores de las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Cristo ejecutó su oficio de profeta en todas las edades. Sí, ¿cómo lo hizo en el Antiguo Testamento? Bueno, a través de su espíritu, así como decía el texto de Primera de Pedro, donde decía que el espíritu de Cristo le habló a los profetas. Por lo tanto, estamos viendo a Cristo profetizando desde el Antiguo Testamento a través de su Santo Espíritu. Todo lo que Cristo, es más, hermano, vamos a ver un ejemplo. Lo que David escribió de Cristo, ¿quién se lo reveló? Cristo mismo. ¿A través de quién? A través de su Espíritu. Lo que Isaías describió acerca del siervo sufriendo, ¿quién se lo reveló? Cristo mismo. ¿A través de quién? De su Espíritu. Etcétera, etcétera. Hermanos, lo que está contenido en el Nuevo Testamento también vamos a ver que precisamente lo reveló en su oficio profético el mismo Cristo. Bien, quinta pregunta. ¿Cómo ejecutó Cristo el oficio de profeta durante su ministerio terrenal? Y la respuesta es una respuesta en tres partes. Durante su ministerio terrenal, vamos a hacer un paréntesis aquí. Cristo durante su ministerio terrenal, es decir, Cristo encarnado. Porque sabemos que Cristo no solamente tuvo un ministerio terrenal, también tuvo un ministerio eh, fuera de lo terrenal. Bien, durante su ministerio terrenal, ¿cómo ejecutó Cristo el oficio de profeta? Bueno, durante su ministerio terrenal, Cristo ejecutó el oficio de profeta a mediante la predicación a los judíos. ¿Esto es cierto, hermano? Sí, porque Jesucristo hablaba estando en el templo, en las calles, decía sus parábolas, etcétera, y ahí estaban los judíos, el pueblo llano, el de a pie, y además habían otras personas, otros de otros estratos sociales, pero le comunicó a los judíos, le predicó a los judíos, en cuerpo presente, carne y hueso. B, mediante la enseñanza y la predicación a sus propios seguidores o los discípulos que creyeron en él. Por ejemplo, cuando hizo el sermón de la bienaventuranza, eso lo hizo un grupo selecto de personas. No se lo hizo a Vox Populi, así, reunió a toda la gente y 5.000 personas se reunieron. No, eso fue un grupo reducido, mediante la enseñanza y la predicación a sus propios seguidores o los discípulos que creyeron en él. Y C, mediante la instrucción y la formación de los 12 apóstoles, quienes servirían como sus testigos oficiales después de su ascensión. De hecho, este pasaje que leímos donde Cristo les dice a sus apóstoles, ya no les llamaré siervos, sino que les voy a llamar amigos, es precisamente un ejemplo de esta parte C de la respuesta de cómo Cristo ejecutó ese oficio de profeta durante su tiempo terrenal. Ya en el grupo de los 12
les compartió enseñanzas e instrucción de cómo iba a ser la iglesia, de quiénes iban a querer meterse, quiénes iban a no querían, no iban a respetar el rebaño, etcétera, etcétera. Bien. Sexta pregunta de comentario. Dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta hoy? Interesante. El oficio de profeta de Cristo en el Antiguo Testamento, durante su ministerio terrenal, y ahora lo vemos hoy. Ya él ascendió, que él está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cómo ejecuta Cristo ese oficio en esa instancia en la que está ahora? Cristo ejecuta el oficio de profeta hoy mediante su palabra escrita, la Santa Biblia. Hermanos, el oficio profético de Cristo para nosotros hoy es el estudio y lectura cotidiana de la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia, estamos recibiendo el ejercicio del oficio profético de Cristo hoy. Hoy ya no hay más profecías. Ni siquiera Cristo está profetizando nada. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, ya todo está registrado. Y ve, mediante su Espíritu Santo, a quien Él nos ha enviado y quien ilumina nuestros corazones y mentes para que podamos recibir y comprender la verdad revelada en las Escrituras. ¿Qué dice el Evangelio de según San Juan? No recuerdo exactamente la cita, pero dice que el Espíritu del Señor ¿cómo es que dice? Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Como le digo, no recuerdo el pasaje ahorita. Si alguno lo tiene, me lo puede decir. Pero, hermanos, hoy el oficio profético es lectura de Biblia con iluminación del Espíritu de Dios. Y eso es así, mis estimados hermanos. Hoy en día hay un sector de la iglesia, a veces tengo mucho conflicto en llamarle a esas personas iglesia, pero hay un sector del cristianismo que está lleno de charlatanes que están engañando a la gente, diciendo que tienen profecía. Hoy, si ellos tienen profecía, ¿por qué no está escrito esas palabras de ellos tan particulares en la Sagrada Biblia? Y cuando vamos a ver, son disparates tales que entran en contradicción con lo que la Biblia dice. Por lo tanto, el Espíritu Santo no les ha apoyado en nada. Ahí lo que podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, es que esas revelaciones, entre comillas, se las dio el mismo Satanás y no Dios. Sí, hermano. Ajá. Hermano Reinaldo, ¿cómo no? Comparta. Sí. Ajá. Lo importante es que la Biblia interpreta a la Biblia. El error es que queremos algo nuevo, queremos algo sensacional, queremos ser más, queremos ver lo que dicen las noticias antes de ver lo que dice la Biblia. Así es. Y ese es un gran error. Hermano, y querer tener este tipo de comportamiento en la actualidad, perdón, es querer ser Dios, pues. Eso es lo que yo creo que esos dementes quieren es realmente ocupar el puesto que a Dios le compete, porque el que revela es Dios. Entonces ellos dicen, tienen la desfachatez de decir que tienen revelaciones. O sea, si el que revela es Dios, primero, en primer lugar,
Entonces, nosotros tenemos la revelación de Dios, pero ¿cómo? Registrada en la Biblia, con sus 66 libros. A nosotros, como no somos Dios, pero sí tenemos al Espíritu de Dios asistiéndonos día y noche, nos toca solamente leer la Biblia, interpretar la Biblia a través de la Biblia, es decir, seguir las normas de hermenéutica e interpretación, que muchos para ellos esto es absurdo, eso es tecnicismo, eso no es espiritual, pero nos damos cuenta que en la práctica estos lo que hacen es que cometen cada vez más errores. Yo estoy de acuerdo con usted, hermano, porque si nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 16 al 19, si no me equivoco, Pedro le está dando relevancia a la escritura y en este caso el contexto era al Antiguo Testamento Sí, y que a pesar de que él había visto la transfiguración de Cristo, escuchando la voz del Padre al lado de Moisés y Elías, si no me equivoco, él dice, oye, esto es de Dios, pero las escrituras son firmes y no hay más profético que la propia palabra, las escrituras de Dios. Entonces, ahí está el problema de muchos que hoy en día quieren quitar la frialdad de la justificación por la fe en Cristo y tratando de volver ya esto un show porque están cansados de la escritura. O sea que entra en un ocio para poder darle, digamos, un entretenimiento a las masas y decir que Dios está operando a favor de ellos, hablándole porque la palabra no es suficiente. Y eso yo lo veo desde mi punto de vista. Así que el que quiere escuchar la voz de Dios, el que quiere escuchar las profecías, vea las escrituras. Así de sencillo, hermano. Sí, y lo sensacional es que hay que comprar un libro que tiene alguna nueva revelación. sí. Nada más les añado, hermano, yo estoy leyendo el libro Los Profetas Fallidos, pero este libro se llama Los Profetas Fallidos del Neocalvinismo. O sea, y bueno, y nosotros tenemos que ver que aún hasta dentro del movimiento calvinista que se ha caracterizado por ser apegado a las escrituras, los nuevos, o sea, los nuevos calvinistas, que están precisamente migrando ¿de dónde? Del sector, del sector pentecostal en su gran mayoría y otros del sector católico romano, son los que vienen con este tipo de cosas, son los que vienen con este tipo de cosas. Pero de igual manera, con este tipo de acciones que estamos diciendo, que Cristo no es profeta y que no les interesa tampoco el ejercicio profético de Cristo a través de la escritura en la actualidad. Eso es lo que están diciendo con su comportamiento. Que y tienen también el coraje de enojarse o de ofenderse, que dice que nosotros estamos cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque, oye, porque no le estamos creyendo sus disparates. Si la Biblia a mí me dice, es más, el mismo Cristo, dentro de su ejercicio profético, in vivo, en carne y hueso, decía, el que os diga, aquí está el Cristo, está aquí o allá, dice, no le creáis. El mismo Cristo. ¿Por qué? Porque esos, obviamente, en el tiempo del Señor y los que hay en la actualidad, no les interesa la Biblia. Y si no les interesa la Biblia, no les interesa Cristo, ni les interesa a Dios, ni les interesa nada. Porque una forma de honrar a Dios y de humillarse ante Dios es tenerle respeto a la revelación de Dios. Así es, hermano. Yo nada más voy a concluir con esto. Uno, he escuchado gente y personas, para no nombrar las denominaciones, que me dicen que
Eso es filosofía humana, hablar de hermenéutica, hablar de métodos inductivos o hablar de exégesis. Sabemos que no es así y bueno. Y segundo, por último, con esto podemos concluir de que la ignorancia es una de las armas más poderosas que utiliza Satanás para darle contra u oposición a Cristo y todas las doctrinas de Cristo. Entonces, podemos inferir de que esta gente son anticristo. Y esto es lo que le estaba comentando al hermano Reinaldo, porque si se toca algunas de las doctrinas esenciales, como una de estas, de que Cristo es profeta y de que únicamente es Él el que revela toda la verdad a través de la historia, automáticamente todas esas denominaciones que aluden diciendo o tratan de vaticinar de que Cristo va a venir, que Cristo es acá, viene tal fecha, viene mañana, yo los considero anticristo, hermano. Lamentablemente es así. Sí, hermano, no solamente tú, todos deberíamos considerarlos anticristos, porque el mismo Dios los considera a ellos anticristos también. Y como bien decía Candy, la niña reformada, decía, yo prefiero estar de acuerdo con Dios antes que con los hombres. Bien, la última pregunta del cuestionario, si es esta la última, correcto, es esta la última, sí, la número 7. Dice lo siguiente, hermano, vamos a compartirlo aquí en pantalla. Dice, en la ejecución del oficio de profeta, ¿qué mensaje ha revelado Cristo a su iglesia? En la ejecución del oficio de profeta, ¿qué mensaje ha revelado Cristo a su iglesia? Estamos diciendo que en el Antiguo Testamento, en el ministerio terrenal de Cristo y en la actualidad. Bien, ha revelado un mensaje completo que contiene toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a nuestra salvación y edificación. Vuelvo y repito la respuesta. Ha revelado un mensaje completo que contiene toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a nuestra salvación y edificación. Y eso es así. Si entendemos que Él estaba ejerciendo su oficio profético en todas las edades, entonces el mensaje ha sido completo. Ha ido en progreso, pero ha sido completo, se ha completado. Y este mensaje en progreso y completo ha precisamente revelado toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios quiere en todas las cosas concernientes a nuestra salvación, es decir, a la salvación del género humano y a la edificación, a la madurez y el completar la iglesia de Cristo. Dice la pregunta número 43, que fue la que leímos hoy y desarrollamos hoy. ¿Cómo ejecuta Cristo su oficio de profeta? Y la respuesta es, Cristo ejecuta su oficio de profeta al revelar a su iglesia en todas las edades, mediante su espíritu y palabra, de diversas maneras de administración, toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Revelar a su iglesia en todas las edades, desde Adán, los profetas, Noé, Moisés, Josué, el rey David, algunos miembros del pueblo de Israel y posteriormente los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. ¿Mediante qué? Y desde siempre ha sido usando el Santo Espíritu de Dios y la palabra de Dios.
Ajá, y la palabra de Dios. Dice, revelando toda la voluntad de Dios en todas las cosas concernientes a su edificación y salvación. Aquí Gloria me acaba de dar la cita de Juan, capítulo 16, del 1 al 13. 13. Yo voy a leerlo, que creo que fue algo que yo pedí que me dijeran la cita y que no recordaba. Déjenme ver. 16, 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oigan y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y estas cosas que el Espíritu de Dios va a guiarnos, las hace precisamente utilizando la palabra escrita del Señor. Sí, gracias. Gracias, Gloria. Así que, mis estimados hermanos, damos pues por terminada esta sesión de estudio bíblico en esta